La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La educación parece ser en Jalisco una isla en el mar proceloso, en el mar agitado, que está caracterizando la vida de Jalisco en este momento. Francisco Ayllón López, indudablemente, es uno de los más sólidos pilares de la administración estatal jalisciense. Francisco Ayllón, nomás le voy a recordar qué cargos y qué representaciones tiene en la estructura del gobierno del estado de Jalisco. Uno, es el secretario de Educación Pública en Jalisco. El principal, ¿por qué? Porque la educación es un tema importantísimo para el desarrollo de Jalisco. Dos, es el presidente del Consejo de Administración del CIAPA, es decir, en sus manos está nada más y nada menos darle de beber a los jaliscienses, bueno, no a los jaliscienses en general, pero a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Y tres, imagínense nomás, es el presidente del Instituto de Pensiones del Estado. ¿Qué es el Instituto de Pensiones? Pues el que maneja los recursos de toda la burocracia del gobierno del estado y de ayuntamientos, a partir de la cual se asegura pues su jubilación, su pensión, su bienestar, y es un manejo de recursos supermillonario. Entonces, imagínense de lo que le estoy hablando. Francisco Ayllón López es cabeza de tres sectores muy importantes del gobierno del estado de Jalisco. Así es que yo le voy a pedir que aproveche, porque no es fácil, no es frecuente que un hombre, que un funcionario con esa representatividad en la estructura del gobierno del estado, pues está a la disposición de mucha gente, tiene mucha chamba. Por eso hoy aproveche y a través del Twitter de esta cabina, que es @Zona3Noticias y @Arana Cervantes, puede comunicarse. Pero también tenemos teléfonos, son el 3122-4200 y el 3122-4266. Paco Ayllón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Marco. A tus órdenes, ¿cómo has estado? Señor, pues mira, con el gusto de saludarte y sobre todo aprovechar el tiempo a morir en este programa. Señor, Jalisco está viviendo momentos difíciles y me da la impresión que, y así lo dije en la introducción, la educación parece ser una isla en donde vamos caminando bien, o cuando menos hay tranquilidad en el estado de Jalisco. Señor, ¿cuál es tu visión como responsable de la educación en Jalisco de lo que está pasando en este momento? Mira, yo creo que es una situación donde tendremos que visualizar el que la parte del gobierno al final los gobiernos son solamente representantes de la sociedad. No hay una situación de que el gobierno esté por un lado o la sociedad deba de estar por otro. Yo creo que en este sentido la parte de la propia seguridad, de la propia fiscalía, de la fuerza única, tenemos que empezar a revalorar muchas situaciones que por la propia globalización, el propio pensamiento moderno, hemos ido perdiendo. Para mí ha sido muy complejo estos días, porque como un día fui responsable en el tema del gobierno municipal de Guadalajara, entiendo la parte que significa el que 15 personas, 15 servidores públicos, 15 policías hayan ofrendado su vida por la situación de la tranquilidad y la seguridad de un estado. No es la seguridad de un gobierno, es la seguridad de los ciudadanos. Entonces creo que en esa parte la sociedad le debemos
un reconocimiento y una situación de trabajo y de reconocer la labor, no nada más de ellos. O sea, no tienes que generarle reconocimiento nada más a los policías. Hoy, por desgracia, 15 de ellos han dejado a 15 familias y las han dejado no por su voluntad, las han dejado por un tema de violencia, de delincuencia. Y en este sentido yo sí creo que debamos de trabajar en estos temas y revalorar, no a los policías, revalorarnos como sociedad. Tenemos que revalorar el trabajo de los bomberos, tenemos que revalorar el trabajo de los propios docentes. El día de ayer, por ponerte un ejemplo, fui a una escuela secundaria que me invitan una serie de exalumnos a generar un reconocimiento a un maestro que fue durante 25 años, fue durante muchos años director de una secundaria. A lo mejor tú lo llegaste a conocer, el maestro Víctor Cadena Aguayo. Ayer fue el 25 aniversario de su muerte, en esta semana. Entonces a mí me da mucho gusto que los propios alumnos que estuvieron en esa escuela hoy sean gente de bien, hoy sean gente que sume y que construya y que trabaje por un mejor estado. Y que reconozcan la importancia que tuvo en sus vidas un maestro como Víctor Cadena, y que como sociedad podamos reconocer a estos policías caídos. Yo creo que en ese tema será fundamental la labor también de los medios de comunicación, la labor del gobierno, la labor de la sociedad. Creo que esta parte, más que ser una situación de decir es lo gris o lo blanco contra lo negro, es una situación de la sociedad, de que debemos de regresar a lo básico y de entender que al final el gobierno no es más que la representación que la sociedad eligió. O sea, la sociedad elige un tema determinado con características determinadas, y al final los gobiernos lo que representan es la voz de la sociedad. Ese Paco, es un punto fundamental. Paco, indudablemente que la sociedad, por supuesto, que coloca en los cargos de representación y de dirección a quien la sociedad quiere. Hay mecanismos legales para hacerlo, pero yo te pregunto, Paco Ayón, algo está sucediendo en Jalisco, algo está sucediendo en la sociedad de Jalisco. Tú viste lo que sucedió en Ocotlán, tú viste lo que sucedió en Zacualco, y ahora con lo que nos estás describiendo sobre la situación de San Sebastián, señor, ¿qué tipo de revaloración, qué tipo de reflexión tenemos que hacer y en qué sentido para llegar primero a visualizar de conjunto la situación y luego a decidir qué vamos a hacer? Mira, yo creo, Marcos, que tiene mucho que ver, es una opinión muy personal, que tiene mucho que ver con el tema de la comunicación. Para mí el tema de la comunicación es un tema fundamental, pero no es un tema de comunicación social, no es un tema de comunicación de medios, es un tema de comunicación de familias. Es un tema de comunicación, creo que ya lo había dicho, ya lo dijo alguna vez Giovanni Sartori en sus disertaciones sobre globalización, que nos mencionaba, es la época donde los seres humanos han estado más cerca, pero a la vez más lejos de las cosas. Yo me puedo enterar ahorita en 3 segundos de lo que puede estar pasando en Francia o en algún otro país, pero la comunicación con mi propia familia, por los medios electrónicos, por las redes sociales, por la comunicación instantánea, la comunicación con mi propio entorno la estoy perdiendo. ¿Qué es lo que nos sucede? Que de repente ya los padres de familia no tienen mucha comunicación con los hijos, que la propia situación de globalización obliga a que los padres o madres de familia tengan que trabajar durante mucho tiempo y generen situaciones de poca comunicación con su familia, con sus hijos. Creo que ahí nace una parte fundamental del problema. Creo que una parte fundamental del problema nace en el sentido de la comunicación entre nosotros mismos. Es más fácil, Marcos, a mí me impresiona mucho
que es más fácil que una persona te pueda hablar de lo que está pasando quizá con una huelga de transporte en París y no sepa lo que está pasando en el centro de Guadalajara o lo que está pasando en su propia cuadra o en su propia colonia. Entonces creo que esa situación de globalización, pero pérdida de la identidad, creo que nos está llevando a puntos donde no hemos generado la transmisión de valores, no hemos generado una serie de situaciones que hemos estado perdiendo socialmente. Paco, estás hablando del cimiento, del núcleo principal de la educación, el hogar, pero ahora nos vas a decir, después de una pausa, ¿qué está haciendo el maestro frente a un grupo? ¿Qué está haciendo el director frente a una escuela? ¿Qué está haciendo el inspector frente a una zona? Es importante que la continuidad del proceso educativo nos ayude a comportarnos como seres humanos responsables. Cuéntanos algo del papel de los maestros en este momento. Vamos haciendo una pausa y le digo, está el secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayllón López, con usted. Pausa.